aplicación de Zoom, por lo que será necesario se destine a quien habla de su tema. Únicamente esta es ocasión para el efecto de tal efecto. Me permito proponer a la regidora licenciada Beatriz Adriana Elizondo propuesta que someto a su consideración y solicito quienes estén a favor de la misma se levantó la mano quien esté a favor. ¿Quién está en contra? ¿Abstenciones? Secretario, le solicito informe de la votación. Regidora Luz Guzmán, ¿podría encender su cámara para que podamos ver el sentido de su voto? Por favor. A favor. Señora Presidenta, le informo que la votación es de 20 a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra. En vista de la votación realizada, se aprueba la propuesta, por lo que solicito a la regidora licenciada Beatriz Adriana Elizondo Flores pase a ocupar el espacio de regidora moderadora. Regidora moderadora y regidor secretario, les solicito procedan al desahogo de la presente sesión. Buenas tardes, regidor secretario, le solicito haga el pase de lista. Buenas tardes, con la venia del ayuntamiento. Se procede al pase de lista. Presidenta Municipal Constitucional, ciudadana Lorena García Cázares. Síndico Procurador Hacendario, maestro Pedro Irán Soto Márquez. Síndico Procurador Jurídico, licenciado Pedro Orlando Escudero García. Regidora ciudadana Sandra Victoria Rojas Chavarín. Regidor ciudadano José Gastón Santos López. Regidora licenciada Beatriz Adriana Elizondo Flores. Presente. Regidor licenciado Jaciel Andrés Templos Gutiérrez. Regidora ciudadana Anaí Castro Barrón. Regidor licenciado Roberto Alfredo Ibey Beltrán. Regidora licenciada Abril Chávez Reyes. El de la voz presente. Regidora ciudadana Justa Tolentino Osorio. Regidor ciudadano Julio César Márquez Parrazales. Regidora maestra Ivette Bulos González. Regidora maestra Lorenia Lisbeth Lira Amador. Regidora ciudadana Catalina Lemus Salinas. Regidor licenciado Ignacio Antonio Lira Guerra. Regidora ciudadana Benita Manilla Martínez. Regidora maestra Dora Luz Guzmán Flores. Presente. Regidor doctor Andrés Carlos de la Rivalarios. Regidora licenciada Rosalena Lascano Delgadillo. Gracias. Regidora maestra Bronia Esperanza Vargas Ibarra. Se incorpora el regidor Gastón Santos López. Presente. Gracias, regidor Gastón. Regidora moderadora, se cuenta con la presencia de 2 síndicos, de 18 regidoras y regidores, con la presencia de la señora presidenta municipal. En vista de la asistencia registrada para esta sesión, se cuenta con el quórum requerido por el artículo 30 del reglamento interior de este ayuntamiento, por lo que se puede llevar a cabo su instalación. Para tal efecto, tiene la palabra la señora presidenta municipal. Solicito a los presentes se sirvan poner de pie.
Con fundamento en el artículo 17, fracción tercera del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, siendo la 1:23 del día viernes 30 de enero, año 2026, declaro instalada formalmente la 14ª sesión pública extraordinaria de este ayuntamiento, siendo válidos todos los acuerdos que en la misma se tomen. Podemos tomar asiento. Señora Presidenta, señoras y señores síndicos, regidoras y regidores, les informo que han quedado desahogados los puntos 1, 2 y 3 del orden del día, por lo que en cumplimiento al punto número 4 relativo a la lectura y en su caso aprobación del día, le solicito al regidor secretario de lectura al mismo. Orden del día, 14ª sesión pública extraordinaria del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo. Número 1, lista de asistencia. Número 2, verificación y declaración del quórum legal. Número 3, instalación legal de la sesión. Número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 5, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior y dispensa de su lectura. Número 6, lectura o dispensa de lectura del extracto de la correspondencia recibida. Número 7, lectura, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de punto de acuerdo presentado por la Comisión de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares del Ayuntamiento, por virtud del punto de acuerdo único. El Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, en ejercicio de la facultad prevista por los artículos 141 y 158, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y en el artículo 56, fracción primera, inciso E, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, aprueba en sus términos la minuta proyecto de decreto, minuta 15 de la 66ª, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en materia de lenguaje neutro. Punto número 8. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de punto de acuerdo presentada por la Comisión de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares del Ayuntamiento, por virtud del cual, punto de acuerdo único. El Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, en el ejercicio de la facultad prevista por los artículos 141 y 158, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y en el artículo 56, fracción primera, inciso E, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, aprueba en sus términos la minuta proyecto de decreto, minuta 16 de la 66ª, por el que se reforma el 32º párrafo del artículo 5 de la Constitución. Política del Estado de Hidalgo, en materia de promoción de aprovechamiento de energías renovables. Punto número 9. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de punto de acuerdo presentado por la Comisión de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares del Ayuntamiento, por virtud del cual, punto de acuerdo único, el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, en ejercicio de la facultad prevista por los artículos 141 y 158, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y en el artículo 56, fracción primera, inciso E, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, aprueba en sus términos la minuta proyecto de decreto, minuta 17 de la 66ª, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en materia de igualdad sustantiva. Punto número 10. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de punto de acuerdo presentada por la Comisión de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares del Ayuntamiento, por virtud del cual, punto de acuerdo único, el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, en el ejercicio de la facultad prevista por los artículos 141 y 158, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y en el artículo 56, fracción primera, inciso E, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, aprueba en sus términos la minuta proyecto de decreto, minuta 18 de la 66ª, por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 8 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en materia de protección a la salud. Punto número 11. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de punto de acuerdo presentada por la Comisión de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares del Ayuntamiento, por virtud del cual, punto de acuerdo único, el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo,
en el ejercicio de la facultad prevista por los artículos 141 y 158, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y en el artículo 56, fracción primera, inciso E, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Aprueba en sus términos la minuta proyecto de decreto, minuta 19 de la 66ª, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en materia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo. Punto número 12. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de punto de acuerdo presentada por la Comisión de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares del Ayuntamiento, por virtud del cual, punto de acuerdo único, el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en el ejercicio de la facultad prevista por los artículos 141 y 158, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y el artículo 56, fracción primera, inciso E, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, aprueba en sus términos minuta de proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, minuta 20 de la 66ª, relativo a la simplificación orgánica en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. Punto número 13. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de punto de acuerdo presentado por la Comisión de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares del Ayuntamiento, por virtud del cual, punto de acuerdo único, el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en el ejercicio de la facultad prevista por los artículos 141 y 158, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y en el artículo 56, fracción primera, inciso E, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, aprueba en sus términos la minuta proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Hidalgo, minuta 21 de la 66ª, en materia de derecho al cuidado. Punto número 14, clausura de la sesión. Se somete a votación el orden del día. Quienes estén de acuerdo con este, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones, regidor secretario, sírvase informar de la votación. Regidora moderadora, informo que se registraron 21 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Vista la votación que nos es informada por el regidor secretario, se aprueba por 21 votos a favor el orden del día. Para desahogar el punto número 5 del orden del día, relativo a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior y dispensa de su lectura, se somete a la consideración del Pleno el presente punto. Quienes estén a favor de su aprobación, sírvanse levantar la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidor secretario, le solicito dé cuenta de la votación. Le solicito a los compañeros que se encuentran vía Zoom que permanezcan con su cámara encendida para poder ver el sentido de su voto, por favor. Regidora Elena Lascano. Regidora moderadora, le informo se registraron 21 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En virtud de que se registraron 21 votos a favor de la aprobación del acta de la sesión anterior y la dispensa de su lectura, se aprueba por 21 votos a favor el acta y la dispensa de su lectura. Se tiene por desahogado el punto 5 del orden del día. En desahogo del punto número 6 del orden del día, relativo a la lectura o dispensa de lectura del extracto de la correspondencia recibida, solicito al regidor secretario informe cuál es el estado que guarda en este momento dicha correspondencia. Regidora moderadora, informo que la correspondencia ha sido despachada en su totalidad a las y los miembros de este ayuntamiento, por lo que han quedado notificados de la misma. En vista del informe que nos proporciona el regidor secretario, solicito que quienes estén a favor de la dispensa de la lectura del extracto de correspondencia lo manifiesten levantando la mano.
Quienes estén en contra. Abstenciones. Regidor secretario, le solicito dé cuenta de la votación. Les informo a las y los integrantes del ayuntamiento que la regidora Elena Lascano ha abandonado la sesión vía Zoom, por lo que se cuentan con 20 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En virtud de que se registraron 20 votos a favor de la dispensa de lectura del extracto de la correspondencia, se aprueba por 20 votos a favor su dispensa de lectura y se tiene por desahogado el punto 6 del orden del día. En desahogo al punto número 7 del orden del día, relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de punto de acuerdo por el que el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, aprueba la minuta de proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, minuta 15 de la 66ª en materia de lenguaje neutro. Solicito a la regidora presidenta de la Comisión de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares del Ayuntamiento que algún integrante de su comisión dé lectura a la parte resolutiva de la propuesta de punto de acuerdo. Punto de acuerdo. Único. El Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en el ejercicio de la facultad prevista por los artículos 141 y 158, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y en el artículo 56, fracción 1, inciso E, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, aprueba en sus términos la minuta proyecto de decreto, minuta 15, 66ª, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de lenguaje neutro. Con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se consulta a sus integrantes si consideran este asunto como de urgente y obvia resolución, por lo que en votación económica, quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Abstenciones. Regidor secretario, sírvase informar sobre el resultado de la votación. Regidora moderadora, le informo, se registraron 20 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Aprobado por 20 votos a favor y dado que se considera este asunto como de urgente y obvia resolución, se procede a su análisis y discusión, por lo que con fundamento en lo establecido por el artículo 62 del Reglamento Interior de este Ayuntamiento, solicito al regidor secretario proceda a hacer la lista de oradores. Se pregunta a las y los integrantes del ayuntamiento si tienen interés en hacer uso de la palabra para ser incluidos en la lista de oradores. Regidora moderadora, le informo que ningún integrante del ayuntamiento se inscribió en la lista de oradores. Por lo tanto, no hay oradores registrados. Gracias. No habiendo oradores registrados, se pregunta nuevamente a los integrantes del ayuntamiento si el asunto está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa en votación económica, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Abstenciones. Regidor secretario, le solicito informe el resultado de la votación. Regidora moderadora, informo que se registraron 20 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En vista de la votación realizada, se declara por 20 votos a favor que el asunto está suficientemente discutido en lo general. En consecuencia, se somete a la votación de los integrantes del ayuntamiento la propuesta del punto de acuerdo sometida a análisis y discusión. Previamente a que se reciba la votación, se informa que por tratarse de una disposición de observancia general, la votación debe ser nominal en cumplimiento a lo que ordena el primer párrafo del artículo 68 del Reglamento Interior de este órgano colegiado, por lo que cada integrante deberá manifestar su nombre y el sentido de su voto. Se procede a recibir la votación y una vez concluida, solicito al regidor secretario informe del resultado de la misma. Pedro Irán Soto Márquez, a favor. Julio César Márquez Parrazales, a favor. Sandra Rojas, a favor. Catalina Lemus Salinas, a favor. Lorena Lisbeth Lira Amador, a favor. Ignacio Antonio Lira Guerra, a favor.
Justa Tolentino Osorio, a favor. Ivette Bulos González, a favor. Abril Chávez Reyes, a favor. Robert Ibey, a favor. Benita Manilla, a favor. Bronia Vargas, a favor. Anaí Castro, a favor. Andrés de la Riva Larios, a favor. Informo a los integrantes del ayuntamiento que la regidora Elena Lascano se ha integrado a la sesión. Jack Tenorio, a favor. Beatriz Elizondo, a favor. Dora Luz Guzmán Flores, a favor. Pedro Escudero, a favor. Regidora Elena, regidor Gastón, ¿pueden manifestar el sentido de su voto, por favor? Me parece que tienen el micrófono apagado. Gastón, a favor. Elena Lascano, a favor. Gracias, regidores. Regidora moderadora, le informo que se recibieron 21 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En vista de la votación realizada, el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo aprueba en sus términos por 21 votos a favor la propuesta de punto de acuerdo por el que el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, en el ejercicio de la facultad prevista por los artículos 141 y 158, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y en el artículo 56, fracción primera, inciso E, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, aprueba en sus términos la minuta proyecto de decreto minuta 15 de la 66ª, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de lenguaje neutro. Se deberá informar mediante oficio al Congreso del Estado de Hidalgo sobre la aprobación de la minuta referida, enviando copia certificada del acta de la presente sesión. Se tiene, por tanto, desahogado el punto 7 del orden del día. En desahogo, el punto número 8 del orden del día, relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de punto de acuerdo por el que el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo aprueba la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el 32º párrafo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, minuta 16 de la 66ª en materia de promoción de aprovechamiento de energías renovables. Solicito a la regidora presidenta de la Comisión de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares del Ayuntamiento que algún integrante de su comisión dé lectura a la parte resolutiva de la propuesta de punto de acuerdo. Con su venia, presidenta, con su venia, compañeros. Punto de acuerdo único. El Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, en el ejercicio de la facultad prevista por los artículos 141 y 158, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y en el artículo 56, fracción primera, inciso E, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, aprueba en sus términos la minuta proyecto de decreto minuta 16 de la 66ª, por el que se reforma el 32º párrafo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de promoción de aprovechamiento de energías renovables. Muchas gracias. Con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se consulta a sus integrantes si consideran este asunto como de urgente y obvia resolución, por lo que en votación económica, quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidor secretario, sírvase informar sobre el resultado de la votación. Informo que el síndico jurídico Pedro Escudero abandonó la sesión vía Zoom. E informo que se registraron 20 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Aprobado por 20 votos a favor y dado que se considera este asunto como de urgente y obvia resolución, se procede a su análisis y discusión, por lo que con fundamento en lo establecido por el artículo 62 del reglamento interior de este ayuntamiento, solicito al regidor secretario proceda a hacer la lista de oradores. Se pregunta a las y los integrantes de este órgano colegiado si tienen interés en hacer uso de la palabra para ser incluidos en la lista de oradores. Regidora moderadora, le informo que ningún integrante del ayuntamiento se inscribió en la lista de oradores, por lo tanto no hay oradores registrados. No habiendo oradores registrados, se pregunta a los integrantes del ayuntamiento si el asunto está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa en votación económica, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidor secretario, le solicito informe el resultado de la votación. Regidor Gastón, ¿podría indicarnos levantando su mano si está a favor, en contra o se abstiene de votar este punto? A favor. Regidora moderadora, informo que se registraron 20 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En vista de la votación realizada, se declara por 20 votos a favor que el asunto está suficientemente discutido en lo general. En consecuencia, se somete a la votación de los integrantes del ayuntamiento la propuesta de punto de acuerdo sometida a análisis y discusión. Previamente a que se reciba la votación, se informa que por tratarse de una disposición de observancia general, la votación debe ser nominal en cumplimiento a lo que ordena el primer párrafo del artículo 68 del reglamento interior de este órgano colegiado, por lo que cada integrante deberá manifestar su nombre y el sentido de su voto. Se procede a recibir la votación y una vez concluida, solicito al regidor secretario informe del resultado de la misma. Pedro Irán Soto Márquez, a favor. Julio César Márquez Parrazales, a favor. Sandra Rojas Chavarín, a favor. Catalina Lemus Salinas, a favor. Lorena Lisbeth Lira Amador, a favor. Ignacio Antonio Lira Guerra, a favor. Justo Tolentino Osorio, a favor. Ivette Bulos González, a favor. Abril Chávez Reyes, a favor. Roberto Ibey, a favor. Benita Manilla, a favor. Bronia Vargas, a favor. Anay Castro, a favor. Andrés de la Riva, a favor. Honorio, a favor. A favor. Beatriz Elizondo, a favor. Compañeros regidores que se encuentran vía Zoom, ¿podrían manifestar el sentido de su voto, por favor? Gabriel Cruz Guzmán Flores, a favor. José Gastón Santos López, a favor. Regidora Rosalena Lascano, ¿podría manifestar el sentido de su voto, por favor? Informo a los integrantes del ayuntamiento que la regidora Elena Lascano ha abandonado la sesión. Por lo tanto, informo al ayuntamiento que se recibieron 19 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. En vista de la votación realizada, el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, en el ejercicio de la facultad prevista por los artículos 141 y 158, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y en el artículo 56, fracción primera, inciso E, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, aprueba en sus términos la minuta Proyecto de Decreto minuta 16 de la 66ª, por el que se reforma el 32º párrafo del artículo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en materia de promoción de aprovechamiento de energías renovables. Se deberá informar mediante oficio al Congreso del Estado de Hidalgo sobre la aprobación de la minuta referida, enviando copia certificada del acta de la presente sesión.
Se tiene por desahogado el punto número 8 del orden del día. En desahogo al punto número 9 del orden del día, relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de punto de acuerdo por el que el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo aprueba en sus términos la minuta proyecto de decreto, minuta 17 de la 66ª, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de igualdad sustantiva. Solicito a la regidora presidenta de la Comisión de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares del Ayuntamiento que algún integrante de su comisión dé lectura a la parte resolutiva de la propuesta de punto de acuerdo. Con su venia, presidenta. Punto de acuerdo. Único. El Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, en el ejercicio de la facultad prevista por los artículos 141 y 158, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y en el artículo 56, fracción primera, inciso E, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, aprueba en sus términos la minuta proyecto de decreto, minuta 17 de la 66ª, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de igualdad sustantiva. Muchas gracias. Con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se consulta a sus integrantes si consideran este asunto como de urgente y obvia resolución, por lo que en votación económica, quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidor secretario, sírvase informar sobre el resultado de la votación. Informo a los integrantes del ayuntamiento que el regidor Gastón Santos ha abandonado la sesión. Y le informo a la regidora moderadora, se registraron 19 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Aprobado por 19 votos a favor y dado que se considera este asunto como de urgente y obvia resolución, se procede a su análisis y discusión, por lo que con fundamento en lo establecido por el artículo 62 del Reglamento Interior de este Ayuntamiento, solicito al regidor secretario proceda a hacer la lista de oradores. Se pregunta a las y los integrantes del ayuntamiento si tienen interés en hacer uso de la palabra para ser incluidos en la lista de oradores. Regidora moderadora, le informo que únicamente se ha inscrito a la lista de oradores la maestra regidora Lorenia Lisbeth Lira Amador. Se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos de conformidad con lo establecido por el artículo 55, primer párrafo del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, por lo que asentado lo anterior tiene el uso de la palabra la regidora Lorenia Lisbeth Lira Amador. Muchas gracias. Con el permiso de todos, compañeras y compañeros, solamente comentar que solicitar de la manera más atenta a la Comisión de Gobierno y de Bandos y de Reglamentos, de Gobernación, Bandos y Reglamentos, pudieran hacernos llegar, por ejemplo, este punto de acuerdo a la Comisión de Equidad de Género, ya que considero que hubiera sido importante que lo supiéramos, igual que el anterior a Medio Ambiente y el posterior a Salud. Solamente es una petición de la manera más amable para que nos hagan llegar la comisión a la Comisión de Equidad y a las correspondientes antes de llegar a la Asamblea. Por supuesto que mi voto es a favor, son términos que creo que son muy sensibles y que convienen a todos. Muchas gracias. Compañeros del ayuntamiento, hacemos corrección de la votación anterior. Se informa que se registraron 18 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias. Muchas gracias, regidor secretario. No habiendo más oradores registrados, se pregunta a los integrantes del ayuntamiento si el asunto está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa en votación económica, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidor secretario, le solicito informe el resultado de la votación. Regidora moderadora,
informó que se registraron 18 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En vista de la votación realizada, se declara por 18 votos a favor que el asunto está suficientemente discutido en lo general. En consecuencia, se somete a la votación de los integrantes del Ayuntamiento la propuesta de punto de acuerdo sometida a análisis y discusión. Previamente a que se reciba la votación, se informa que por tratarse de una disposición de observancia general, la votación debe ser nominal en cumplimiento a lo que ordena el primer párrafo del artículo 68 del reglamento interior de este órgano colegiado, por lo que cada integrante deberá manifestar su nombre y el sentido de su voto. Se procede a recibir la votación y una vez concluida solicito al regidor secretario informe del resultado de la misma. Pedro Irán Soto Márquez, a favor. Julio César Márquez Parrazales, a favor. Sandra Rojas Chavarín, a favor. Catalina Lemus Salinas, a favor. Lorena Lisbeth Lira Amador, a favor. Ignacio Antonio Lira Guerra, a favor. Justa Tolentino Osorio, a favor. Ivette Bulos González, a favor. Abril Chávez Reyes, a favor. Roberto Ibey, a favor. Benita Manilla, a favor. Bronia Vargas, a favor. Anay Castro, a favor. Andrés de la Riva, a favor. A favor. Lorena García, a favor. Beatriz Elizondo, a favor. Regidora moderadora le informó que se registraron 18 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En vista de la votación realizada, el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, en el ejercicio de la facultad prevista por los artículos 141 y 158, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y en el artículo 56, fracción primera, inciso E, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, aprueba en sus términos la minuta proyecto de decreto minuta 17 de la 66ª, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de igualdad sustantiva. Se deberá informar mediante oficio al Congreso del Estado de Hidalgo sobre la aprobación de la minuta referida, enviando copia certificada del acta de la presente sesión. Se tiene por desahogado el punto número 9 del orden del día. En desahogo al punto número 10 del orden del día, relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de punto de acuerdo por el que el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo aprueba en sus términos la minuta proyecto de decreto, minuta 18 de la 66ª, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de protección a la salud. Solicito a la regidora, presidenta de la Comisión de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares del Ayuntamiento, que algún integrante de su comisión dé lectura a la parte resolutiva de la propuesta de punto de acuerdo. Gracias. El punto de acuerdo, único. El Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, en el ejercicio de la facultad prevista por los artículos 141 y 158, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y en el artículo 56, fracción primera, inciso E, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, aprueba en sus términos la minuta proyecto de decreto, minuta 18, 66ª, por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 8 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de protección a la salud. Informo que la regidora Elena Lascano se ha incorporado nuevamente a la sesión. Muchas gracias, regidor secretario. Con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se consulta a sus integrantes si consideran este asunto como de urgente y obvia resolución, por lo que en votación económica, quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidor secretario, sírvase informar sobre el resultado de la votación. Regidora moderadora, se registraron 19 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Aprobado por 19 votos a favor, y dado que se considera este asunto como de urgente y obvia resolución, se procede a su análisis y discusión, por lo que con fundamento en lo establecido por el artículo 62 del reglamento interior de este ayuntamiento, solicito al regidor secretario proceda a hacer la lista de oradores. Se pregunta a las y los integrantes del ayuntamiento si tienen interés en hacer uso de la palabra para ser incluidos en la lista de oradores. Regidora moderadora, le informo que se ha inscrito en la lista de oradores la regidora licenciada Elena Lascano. Gracias. Se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos de conformidad con lo establecido por el artículo 55, primer párrafo del reglamento interior del Honorable Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, por lo que asentado lo anterior tiene el uso de la palabra la regidora licenciada Elena Lascano. Solamente informar que sí estoy conectada desde hace ratito, desde la votación pasada, pero por alguna razón no se estaba viendo mi video, y informar que he votado en las minutos pasadas, y ojalá se pudiera tomar en cuenta mi votación. Ha sido a favor entonces. Muchas gracias, regidora. No habiendo más oradores registrados, se pregunta a los integrantes del ayuntamiento si el asunto está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa en votación económica, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidor secretario, le solicito informe el resultado de la votación. Regidora moderadora, le informo se han registrado 19 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En vista de la votación realizada, se declara por 19 votos a favor que el asunto está suficientemente discutido en lo general. En consecuencia, se somete a la votación de los integrantes del ayuntamiento la propuesta de punto de acuerdo sometida a análisis y discusión. Previamente a que se reciba la votación, se informa que por tratarse de una disposición de observancia general, la votación debe ser nominal en cumplimiento a lo que ordena el primer párrafo del artículo 68 del reglamento interior de este órgano colegiado, por lo que cada integrante deberá manifestar su nombre y el sentido de su voto. Se procede a recibir la votación y una vez concluida solicito al regidor secretario informe el resultado de la misma. Pedro Irán Soto Márquez, a favor. Julio César Márquez Parrazales, a favor. Sandra Rojas Chavarín, a favor. Catalina Lemus Salinas, a favor. Lorena Lisbeth Lira Amador, a favor. Ignacio Antonio Lira Guerra, a favor. Justa Tolentino Osorio, a favor. Ivette Bulos González, a favor. Abril Chávez Reyes, a favor. Roberto Ibey, a favor. Benita Manilla, a favor. Bronia Vargas, a favor. Ana Castro, a favor. Andrés de la Riva, a favor. Jack Tenorio, a favor. Beatriz Elizondo, a favor. Doralis Guzmán Flores, a favor. Elena Lascano, a favor. Regidora moderadora, le informo que se recibieron 19 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En vista de la votación realizada, el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, en el ejercicio de la facultad prevista por los artículos 141 y 158, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y en el artículo 56, fracción primera, inciso E, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, aprueba en sus términos la minuta proyecto de decreto, minuta 18 de la 66ª, por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 8 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de protección a la salud. Se deberá informar mediante oficio al Congreso del Estado de Hidalgo sobre la aprobación de la minuta referida, enviando copia certificada del acta de la presente sesión. Se tiene por desahogado el punto 10 del orden del día.
En desahogo al punto número 11 del orden del día, relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de punto de acuerdo por el que el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo aprueba en sus términos la minuta proyecto de decreto, minuta 19 de la 66ª, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo. Solicito a la regidora presidenta de la Comisión de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares del Ayuntamiento que algún integrante de su comisión dé lectura a la parte resolutiva de la propuesta de punto de acuerdo. Con su permiso. Punto de acuerdo. Único. El Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, en el ejercicio de la facultad prevista por los artículos 141 y 158, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y en el artículo 56, fracción primera, inciso E, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, aprueba en sus términos la minuta proyecto de decreto, minuta 19, 66ª, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo. Es cuando. Con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se consulta a sus integrantes y consideran este asunto como de urgente y obvia resolución, por lo que en votación económica, quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidor secretario, sírvase informar sobre el resultado de la votación. Regidora moderadora, le informo que se registraron 19 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Aprobado por 19 votos a favor y dado que se considera este asunto como de urgente y obvia resolución, se procede a su análisis y discusión, por lo que con fundamento en lo establecido por el artículo 62 del Reglamento Interior de este Ayuntamiento, solicito al regidor secretario proceda a hacer la lista de oradores. Se pregunta a las y los integrantes del ayuntamiento si tienen interés en hacer uso de la palabra para ser incluidos en la lista de oradores. Regidora moderadora, le informo que ningún integrante de este órgano colegiado se ha inscrito a la lista de oradores. Por lo tanto, no hay oradores registrados. Gracias. No habiendo oradores registrados, se pregunta a los integrantes del ayuntamiento si el asunto está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa en votación económica, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidor secretario, le solicito informe el resultado de la votación. Regidora moderadora, le informo que se registraron 19 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En vista de la votación realizada, se declara por 19 votos a favor que el asunto está suficientemente discutido en lo general. En consecuencia, se somete a la votación de los integrantes del ayuntamiento la propuesta de punto de acuerdo sometida a análisis y discusión. Previamente a que se reciba la votación, se informa que por tratarse de una disposición de observancia general, la votación debe ser nominal en cumplimiento a lo que ordena el primer párrafo del artículo 68 del Reglamento Interior de este órgano colegiado, por lo que cada integrante deberá manifestar su nombre y el sentido de su voto. Se procede a recibir la votación y una vez concluida solicito al regidor secretario informe el resultado de la misma. Pedro Irán Soto Márquez, a favor. Julio César Márquez Parrazales, a favor. Sandra Rojas Chavarín, a favor. Catalina Lemus Salinas, a favor. Lorena Lisbeth Lira Amador, a favor. Ignacio Antonio Lira Guerra, a favor. Justa Tolentino Osorio, a favor. Ivette Bulos González, a favor. Abril Chávez Reyes, a favor. Robert Ibey, a favor. Benita Maniquia, a favor. Bronia Vargas, a favor. Anay Castro, a favor. Andrés de la Riva, a favor. Jack Tenorio, a favor. Lorena García, a favor. Beatriz Elizondo, a favor. Perales Guzmán Flores, a
Regidora moderadora, le informo que se registraron 19 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En vista de la votación realizada, el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, en el ejercicio de la facultad prevista por los artículos 141 y 158, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y en el artículo 56, fracción primera, inciso E, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, aprueban sus términos la minuta proyecto de decreto, minuta 19 de la 66ª, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en materia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo. Se deberá informar mediante oficio al Congreso del Estado de Hidalgo sobre la aprobación de la minuta referida, enviando copia certificada del acta de la presente sesión. Se tiene por desahogado el punto 11 del orden del día. En desahogo al punto número 12 del orden del día, relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de punto de acuerdo por el que el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo aprueba en sus términos la minuta proyecto de decreto, minuta 20 de la 66ª, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo relativo a la simplificación orgánica en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. Solicito a la regidora presidenta de la Comisión de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares del Ayuntamiento que algún integrante de su comisión dé lectura a la parte resolutiva de la propuesta de punto de acuerdo. Punto de acuerdo. Único. El Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, en el ejercicio de la facultad prevista por los artículos 141 y 158, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y en el artículo 56, fracción primera, inciso E, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, aprueba en sus términos la minuta de proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, minuta 2066, relativo a la simplificación orgánica en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. Es cuanto. Con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se consulta a sus integrantes si consideran este asunto como de urgente y obvia resolución, por lo que en votación económica, quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones, regidor secretario, sírvase informar sobre el resultado de la votación. Regidora moderadora, le informo se registraron 19 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Aprobado por 19 votos a favor y dado que se considera este asunto como de urgente y obvia resolución, se procede a su análisis y discusión, por lo que con fundamento en lo establecido por el artículo 62 del Reglamento Interior de este Ayuntamiento, solicito al regidor secretario proceda a hacer la lista de oradores. Se pregunta a las y los integrantes del ayuntamiento si tienen interés en hacer uso de la palabra para ser incluidos en la lista de oradores. Regidora moderadora, le informo que no hay oradores registrados. Gracias. No habiendo oradores registrados, se pregunta a los integrantes del ayuntamiento si el asunto está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa en votación económica, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidor secretario, le solicito informe el resultado de la votación. Regidora moderadora, informo que se registraron 19 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En vista de la votación realizada, se declara por 19 votos a favor que el asunto está suficientemente discutido en lo general. En consecuencia, se somete a la votación de los integrantes del ayuntamiento la propuesta de punto de acuerdo sometida a análisis y discusión. Previamente a que se reciba la votación, se informa que por tratarse de una disposición de observancia general, la votación debe ser nominal en cumplimiento a lo que ordena el primer párrafo del artículo 68 del Reglamento Interior de este órgano colegiado, por lo que cada integrante deberá manifestar su nombre y el sentido de su voto. Se procede a recibir la votación y una vez concluida,
Solicito al regidor secretario informe el resultado de la misma. Pedro Irán Soto Márquez, a favor. Julio César Márquez Parrazales, a favor. Sandra Rojas Chavarín, a favor. Catalina Lemus Salinas, a favor. Lorena Lisbeth Lira Amador, a favor. Ignacio Antonio Lira Guerra, a favor. Justa Tolentino Osorio, a favor. Ivette Bulos González, a favor. Abril Chávez Reyes, a favor. Roberto Ibey, a favor. Benita Manilla, a favor. Bronia Vargas, a favor. Anay Castro, a favor. Andrés de la Riva, a favor. Jack Tenorio, a favor. Lorena García, a favor. Beatriz Elizondo, a favor. Lorelos Guzmán Flores, a favor. Elena Lascano, a favor. Regidora moderadora, le informo que se recibieron 19 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En vista de la votación realizada, el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, en el ejercicio de la facultad prevista por los artículos 141 y 158, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y en el artículo 56, fracción primera, inciso E, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, aprueba en sus términos la minuta proyecto de decreto minuta 20 de la 66ª, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, relativo a la simplificación orgánica en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. Se deberá informar mediante oficio al Congreso del Estado de Hidalgo sobre la aprobación de la minuta referida, enviando copia certificada del acta de la presente sesión. Se tiene por desahogado el punto 12 del orden del día. En desahogo al punto número 13 del orden del día, relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de punto de acuerdo por el que el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo aprueba en sus términos la minuta proyecto de decreto, minuta 21 de la 66ª, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de derecho al cuidado. Solicito a la regidora, presidenta de la Comisión de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares del Ayuntamiento, que algún integrante de su comisión dé lectura a la parte resolutiva de la propuesta de punto de acuerdo. Con su venia, presidenta. Punto de acuerdo único. El Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, en el ejercicio de la facultad prevista por los artículos 141 y 158, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y en el artículo 56, fracción primera, inciso E, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, aprueba en sus términos la minuta proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Hidalgo, minuta 21, 66ª, en materia de derecho al cuidado. Gracias. Con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se consulta a sus integrantes si consideran este asunto como de urgente y obvia resolución, por lo que en votación económica, quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidor secretario, sírvase informar sobre el resultado de la votación. Regidora moderadora, informo se registraron 19 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Aprobado por 19 votos a favor, y dado que se considera este asunto como de urgente y obvia resolución, se procede a su análisis y discusión, por lo que con fundamento en lo establecido por el artículo 62 del Reglamento Interior de este Ayuntamiento, solicito al regidor secretario proceda a hacer la lista de oradores. Se pregunta a las y los integrantes de este ayuntamiento si tienen interés en hacer uso de la palabra para ser incluidos en la lista de oradores. Regidora moderadora, le informo que únicamente se ha inscrito a la lista de oradores la regidora licenciada Elena Lascano.
Se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos de conformidad con lo establecido por el artículo 55, primer párrafo del reglamento interior del Honorable Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, por lo que sentado lo anterior tiene el uso de la palabra la regidora Rosalena Lascano Delgadillo. Con su permiso, Presidenta, compañeras y compañeros, en Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que el derecho al cuidado es un derecho universal. No es un favor ni una concesión, es una manifestación de respeto, de consideración y de empatía hacia las personas, especialmente hacia quienes día a día sostienen la vida desde el cuidado. La reforma constitucional que hoy estamos llamados a aprobar es un paso muy importante porque reconoce el derecho a ser cuidado, a cuidar y al autocuidado. Esto implica algo muy claro: cuidar también es trabajo, y este trabajo ha recaído de manera desproporcionada durante décadas, principalmente en las mujeres. Por eso, necesitamos un sistema de cuidados que cuide a quienes cuidan, no solo en el papel, sino en la vida diaria de las familias, que se noten apoyos en servicios y en oportunidades reales. Como municipio, no basta con estar de acuerdo. Este derecho debe de reflejarse en acciones concretas, en decisiones que ayuden al cuidado y que no sea una carga de una sola persona, sino una tarea que se acompañe desde lo público y desde la comunidad. Hablar de cuidados es hablar de niñas y niños, de personas adultas mayores y de personas con discapacidad, pero también es hablar de mujeres que han tenido que dejar estudios, trabajo o proyectos personales para cuidar. Esta es una realidad que existe en muchos rincones de nuestro municipio y que hoy no podemos ignorar y que hoy tenemos a bien aprobar. Hoy votamos a favor, pero también asumimos el compromiso de que este derecho se convierta en una realidad para las y los ciudadanos de Tulancingo. Porque poner a las personas al centro de las decisiones públicas no es un discurso, es una forma de gobernar. Enhorabuena, celebro este punto de acuerdo y anticipo que mi voto es a favor. Es cuatro. Muchas gracias. No habiendo más oradores registrados, se pregunta a los integrantes del ayuntamiento si el asunto está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa en votación económica, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidor secretario, le solicito informe el resultado de la votación. Regidora moderadora, informo que se registraron 19 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En vista de la votación realizada, se declara por 19 votos a favor que el asunto está suficientemente discutido en lo general. En consecuencia, se somete a la votación de los integrantes del ayuntamiento la propuesta de punto de acuerdo sometida a análisis y discusión. Previamente a que se reciba la votación, se informa que por tratarse de una disposición de observancia general, la votación debe ser nominal en cumplimiento a lo que ordena el primer párrafo del artículo 68 del reglamento interior de este órgano colegiado, por lo que cada integrante deberá manifestar su nombre y el sentido de su voto. Se procede a recibir la votación y una vez concluida solicito al regidor secretario informe el resultado de la misma. Pedro Irán Soto Márquez, a favor. Julio César Márquez Parrazales, a favor. Sandra Rojas Chavarín, a favor. Catalina Lemus Salinas, a favor. Por supuesto que a favor. Lorena Lisbeth Lira Amador. Ignacio Antonio Lira Guerra, a favor. Justa Tolentino Osorio, a favor. Ivette Bulos González, a favor. Abril Chávez Reyes, a favor. Robert Ibey, a favor. Benita Manilla, a favor. Bronia Vargas, a favor. Anay Castro, a favor. Andrés de la Riva, a favor. Jack Tenorio, a favor. Lorena García, a favor. Beatriz Elizondo, a favor. Doraemon Guzmán Flores, a favor. Elena Lascano, a favor. Regidora moderadora, informo se registraron 19 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En vista de la votación realizada, el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, en el ejercicio de la facultad prevista por los artículos 141 y 158, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y en el artículo 56,
fracción primera, inciso E, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, aprueba en sus términos la minuta Proyecto de Decreto, minuta 21 de la 66ª, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de derecho al cuidado. Se deberá informar mediante oficio al Congreso del Estado de Hidalgo sobre la aprobación de la minuta referida, enviando copia certificada del acta de la presente sesión. Se tiene por desahogado el punto 13 del orden del día. En desahogo al punto número 14 del orden del día, relativo a la clausura de la sesión, solicito a la ciudadana presidenta municipal haga uso de la palabra. Le informo a las y los integrantes del ayuntamiento que la presidenta municipal se ausenta por unos minutos y les pedimos que nos esperen amablemente para que se pueda hacer la clausura de la sesión como corresponde. Gracias. Muchas gracias. Nuevamente me permito leer el punto número 14 del orden del día, relativo a la clausura de la sesión. Solicito a la ciudadana presidenta municipal haga uso de la palabra e invito a los presentes se sirvan poner de pie. Con fundamento en el artículo 17, fracción cuarta del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, siendo las 2:25 horas del día viernes 30 de enero del año 2026, declaro clausurada formalmente la 14ª sesión pública extraordinaria de este ayuntamiento y válidos todos los acuerdos que en la misma se tomaron. Muchas gracias, buenas tardes.